tristes y sin esperanza está. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Oh, y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Nos llevará a su hogar. Nunca te rindas, nunca te rindas. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Nos llevará a su hogar. Nos llevará a su hogar. Si yo sé que Jesús en las nubes vendrá. En mi vivir traté de hacer solamente lo que agrada a tu querer. Tu gran amor me invitó y quise andar en tus caminos, oh Señor. Traté más de una vez, caí, me levanté, pero el pecado me llamaba, y cuando yo me daba cuenta
había caído y ahora que pensé que aquí era mi fin, me dices que no me condenas y de nuevo tú me invitas a seguir. Señor, no logro comprender qué es lo que acabo de oír. Tú me conoces, tú sabes quién soy y me ofreces tu perdón. Señor, no logro merecer qué es lo que acabo de oír. Soy pecadora, el mal ya caminé y me ofreces tu perdón. Señor, yo te agradezco. Señor, yo no merezco. Tú me hiciste ver que aún yo puedo ser lo que yo siempre quise ser. Señor, yo te alabo. Señor, yo te adoro. Señor, yo quiero amarte más que a todo a ti. Señor, yo te alabo. Señor, yo te alabo. Señor, yo quiero amarte para siempre. A ti. En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar.
pero pronto viene el día que su gloria de mostrar. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Yo he de ver a mi Jesús. Apreciables hermanos y amigos, es un gusto saludarles. Quiero darles una cordial bienvenida a este programa especial. Es una buena oportunidad este fin de semana recordar la mayor manifestación del amor de Dios dada a la humanidad. Y me estoy refiriendo al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Quiero referir una cita de los escritos del Espíritu de Profecía en el libro Camino a Cristo, página 14. Nadie, sino el Hijo de Dios, podía efectuar nuestra redención, porque solo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darlo a conocer.
Solo Él, que conocía la altura, la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Queridos amigos y hermanos, disfrutemos de este programa. Sean muy bienvenidos. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Hay un mundo feliz más allá, donde ángeles cantan en luz, tributando eterno olor al invicto glorioso Jesús. Cuando allá se pase lista, Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Entonado un himno que alegra el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Para introducir el mensaje de esta ocasión, quiero dar lectura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, verso 3. Entonces Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él respondió: sí, es como tú lo dices. Quiero introducir el mensaje para esta ocasión con el título ¿Qué haré de Jesús?, con el pastor Moisés Reina. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Muy buenas noches a todos. Es un placer saludarles a través de este medio, ya que no se puede de una manera presencial, pues por lo menos de manera virtual
Queremos compartir con ustedes un mensaje, pues hoy, por ser un día especial, hoy es viernes, le llamamos Viernes Santo, conmemoramos la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y me da mucho gusto compartir con ustedes, mis hermanos, el mensaje de esta noche. Antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles a seguir orando unos por los otros. Yo sé que oran, todos nosotros oramos, hay muchos bandos de oración, porque esta pandemia, pues no sé cuándo va a detenerse. Esperábamos que terminara pronto, y ese pronto se ha ido otro mes, y ahora están saliendo nuevos brotes, mis hermanos. Es mejor que estemos preparados, porque pueden venir cosas más difíciles de las que hemos afrontado. Como ustedes saben, para poder enfrentar estos brotes, lo mejor no es esperar la vacuna, lo mejor es tener un cuerpo sano. Y afortunadamente Dios nos ha dado mucha luz y necesitamos adoptar el programa que Dios ha planeado más bien para sus hijos, como es la Reforma Pro Salud. Yo quiero invitarles para decirles que tenemos mucha luz en relación a eso. Quiero invitarles a ponerla en práctica. No pierdan tiempo. Yo sé que el apetito quizás no lo podemos detener, no lo podemos dominar, pero hay que tener una mejor salud para poder enfrentar lo que ha de venir por delante. Recuerden, la Reforma Pro Salud que la Iglesia Adventista tiene desde hace más de 100 años, eso es lo que nosotros necesitamos para este tiempo. Pero bueno, no voy a hablar de salud. Quiero hablarles acerca del sacrificio extraordinario que Cristo hizo por nosotros. Y comenzaré hablando de los últimos momentos de cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra antes de ser crucificado. Había pasado una noche de agonía, de oración, y allá en aquella noche que ustedes conocen muy bien, pues en aquella noche lo tomaron preso. Lo juzgaron, lo desvelaron toda la noche, lo maltrataron, lo ultrajaron, lo golpearon, lo escupieron. Pero finalmente la iglesia tomó la determinación de que ese hombre debería de morir. Deciden llevarlo ante el procurador. En aquella mañana primaveral, al despuntar el alba, los líderes de la iglesia traían un asunto de emergencia. Necesitaban hablar con el procurador que se encontraba en aquellos días en Jerusalén. Aquellos días de fiesta que eran para atender las emergencias que se suscitaran allí en la ciudad de Jerusalén. Era inusual levantarse tan temprano para atender esos asuntos que muy bien podrían esperar para más tarde. Pero el asunto para los líderes era urgente. Se levantó para ver de qué se trataba lo urgente. Y estaba resuelto a despachar el caso tan pronto como fuese posible. Traían un prisionero y los dirigentes pedían que se hiciera justicia, pues había cometido pecados de sedición, de traición a la nación, al imperio, a la religión y a la tradición judía. Decían ellos, era un revoltoso que atentaba contra la seguridad del imperio. Pedían que el hombre muriera. El procurador, un tanto alarmado, malhumorado, al ver al hombre de porte sereno, digno, cuyo semblante no llevaba las estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. Además, el mismo procurador ya había escuchado hablar de sus predicaciones acerca de la paz, del amor y de la misericordia. Pronto el procurador se dio cuenta de que había de por medio envidia, celos, deseo de venganza y temor a que les quitara el poder. Inmediatamente entendió que esa era la razón por la que ellos querían que lo condenara a muerte. Aunque cuando se levantó lo quería sentenciar, ahora tomó la decisión de ayudar a Jesús para que no muriera. Así que les pide a los líderes
que presenten las pruebas. Los judíos quedan desconcertados por esa pregunta, porque en más de una ocasión anterior había condenado a hombres inocentes inclusive, sin pedir pruebas. Así que le respondieron, si no fuera digno de muerte, no te lo habríamos traído. A este hemos hallado que pervierte a la nación, que veda dar tributo al César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Pilato decide hablar con Cristo y examinarlo. Le preguntó, ¿eres tú el Rey de los judíos? Y Cristo le dice, tú lo dices. Mientras hablaba, su semblante se iluminó como un rayo de sol, como si un rayo de sol resplandeciese sobre él. En ese momento recibió una nota de su esposa, que le decía que había tenido sueños sobre Cristo. Y le dijo, no tengas nada que ver con aquel justo. Pilato palideció al ver la nota. Dios lo quería alcanzar en ese momento difícil a Pilato, pero Pilato no se dejó. Desaprovechó esa áurea oportunidad. Así que le dice al pueblo, ¿saben qué? Después de examinar al preso, no encuentro ninguna culpa en él. Pero ya que ustedes quieren, denle unos cuantos azotes y déjenlo libre. Pero los dirigentes no querían que Jesús quedara libre. Ellos querían que muriera. Y le dijeron al procurador, si tú sueltas a Jesús, no eres amigo del César. Fue confrontado con la lealtad al imperio. Decidió ir más allá. Pidió que trajeran de sus mazmorras a un tal Barrabás, uno de los asesinos más buscados de toda la comarca, sentenciado a muerte por declararse Mesías, por pretender una autoridad que tenía supuestamente para establecer un nuevo orden de cosas y arreglar así todo el mundo. Había tenido muchos seguidores. Había hecho muchas cosas extraordinarias bajo el poder de Satanás. Era un hombre entusiasta que había provocado una sedición contra Roma, así que era un hombre rebelde y cruel. Los judíos tenían una costumbre de que para esa fiesta, para ese evento especial de Pascua, como una muestra de misericordia, los judíos soltaban a un preso sentenciado a muerte. El que más fuera inocente de los que iban a morir. Y el procurador pensó aprovecharse de ese sentimiento de los judíos para liberar a Jesús. Seguramente el pueblo, cuando supiera a quién soltar, sin duda alguna, al ver a los dos hombres, y él les daría la oportunidad de elegir, sin duda alguna que pedirían que soltaran a Jesús y que Barrabás muriera. Pero qué sorpresa, qué asombro para Pilato. Él no lo podía creer. Los agitadores políticos habían comprado el ánimo del pueblo para que pidieran que Jesús fuese muerto. La hermana White habla de que había muchos demonios en forma humana que asusaban a la gente para que pidieran la muerte de Cristo. Todo el pueblo comenzó a gritar, crucifícale, crucifícale, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Pilato no lo podía creer, no sabía qué hacer. Él esperaba todo lo contrario. ¿Cómo compararlos? Ante aquella presión del público, él pregunta, ¿y qué haré de Jesús? Como diciéndoles, a ver,
¿qué le hago a Jesús entonces? Y todos a una sola voz gritando, crucifícale, crucifícale. Y finalmente, pregunta, ¿qué haré de Jesús? Sin querer, mis hermanos, hermanas, esa pregunta nos llega a cada uno de nosotros en este tiempo. Esta es la pregunta más importante que cada ser humano le toca afrontar, que nos toca a nuestro porvenir, nos toca a nuestra vida misma, nos toca a nuestro futuro y finalmente nos toca a nuestro destino eterno. ¿Qué haré de Jesús? El pueblo contestó, crucifícale. Ellos no sabían lo que decían. Satanás había cegado sus mentes. Estaban crucificando su futuro, sus más caros anhelos, toda su esperanza, todo su destino, todo lo estaban echando por la borda. Y no solamente dijeron eso, sino que al final dijeron, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No solamente se estaban sentenciando a sí mismos, estaban sentenciando hasta a sus hijos. ¡Qué ignorancia! ¡Qué dolor! Rechazaron a aquel que había sido puesto como piedra de salvación. Aquel que el Antiguo Testamento le llamaba el Mesías esperado, el Redentor, la esperanza anhelada de generación a generación. Años más tarde, cuando Pablo estaba en la cárcel, un día le preguntaron, ¿y por qué estás aquí? Y él dijo, por la esperanza de Israel. Jesús es la única esperanza para la raza humana. Pero el pueblo crucificó esa esperanza. La clavaron en la cruz del madero y rechazaron así el único medio de salvación que Dios había puesto entre la humanidad y Él. Es lamentable crucificar nuestros anhelos. Es lamentable crucificar nuestras esperanzas y rechazar al único que puede proveer felicidad y vida eterna. Pero, ¿no es eso lo mismo que hace la gente hoy? Qué dolor para Jesús venir a buscar a quienes ama y estos lo rechazan. Apenas había nacido y ya había una orden para matarlo. Era un niño y sus familiares y amigos pensaban que su nacimiento fue ilegítimo, porque María había engañado a José. ¿Nacimiento por el Espíritu Santo? ¿Cómo? Por eso a Jesús le llamaron el hijo de la prostitución. Sus hermanos lo trataban mal. Le ponían tentaciones, se burlaban de él, se burlaban de su vida piadosa. Aun cuando era adulto, sus propios hermanos pensaban que había perdido la razón. Una vez, cuando comenzó su ministerio, fue a su pueblo natal. Y allá, en Nazaret, leyó Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo 21. Y lo voy a leer. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el lugar, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner
en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Cuando se declaró ser la esperanza de Israel, todos se indignaron. Lo tomaron por la fuerza y lo quisieron despeñar. Sí, sus amigos, sus compatriotas, sus conocidos. En otra ocasión, fue a Capernaum. Y allá en Capernaum predicó en la orilla del mar. Y allí se presentó como el pan que descendió del cielo. Y que es necesario comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Porque los judíos creían que el verdadero Mesías traería verdadero pan y verdadera bebida. Cuando lo escucharon, dice San Juan 6:60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y en el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La gente se ofendió y muchos se fueron y le dieron la espalda. Miraron que no ganarían nada con ese predicador. Aún sus amigos le dieron la espalda. Fue por eso que Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? En otra ocasión, visitó Jerusalén y allí en los atrios del templo predicó un sermón. Y entre todas las cosas que él dijera, dijo que él era la esperanza de Israel, que Abraham y otros habían ansiado ver ese día, pero que no habían podido. Entonces le preguntan: ¿eres tú mayor que Abraham? Y él les dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Toda la gente, indignados, lo sacaron a empujones y lo quisieron apedrear. En otra ocasión, atravesaba Samaria y mandó a sus discípulos que pidieran hospedaje. Y cuando los samaritanos se enteraron que eran judíos, se indignaron y le negaron todo asilo y los echaron de ahí. En otra ocasión, atravesó el lago de Galilea y se encaminó a la provincia gentil de Decápolis y llegó a Gádara. Pero en el camino se encontró con un endemoniado y lo sanó. Y mandó a la legión de demonios que traía ese hombre, los mandó a unos cerdos que se encontraban en ese lugar. Y estos cerdos cayeron en el mar y allí se ahogaron. Cuando toda la ciudad se enteró de todo lo que había sucedido y al asunto de los cerdos que habían caído en el mar, toda la ciudad vinieron a una. Y vean lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 34. Vean lo que dice. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Jesús se regresó a Galilea. ¿Y qué decir de los últimos momentos allá en el Getsemaní? Cuando sudaba gruesas gotas como de sangre, sus discípulos que valientemente le defenderían, que estaban dispuestos a darlo todo por él, estaban durmiendo plácidamente. Uno de ellos, uno de sus discípulos, salió de entre la oscuridad con una banda de gente, con palos, con piedras, con machetes. Se le acerca y le da un beso traicionero.
y le dice: salve, maestro. ¿Cómo duele ser traicionado por un amigo íntimo, con alguien que había comido, que había convivido por mucho tiempo? Cuando lo agarran preso, todos sus discípulos salen huyendo despavoridos. Aquellos que estaban dispuestos a dar la vida por Cristo no estaban ahí en el momento que más lo necesitaba. Inmediatamente toda la turba lo agarró y fue llevado de un lugar a otro y golpeándolo de aquí para allá. Y como dije hace un rato, escupiéndole en el rostro también. Aquel pueblo que había recibido sanidad de cuerpo, sanidad de manos, usaban esas mismas manos para golpearlo y así para lastimar a su benefactor. Muy pronto entre el tanto movimiento de aquí para allá, muy pronto escuchó una turba decir: crucifícale, crucifícale. Aquellos que amaba intensamente gritaban: crucifícale, crucifícale. ¿Qué pensaría cuando pendía de la cruz? La gente se burlaba de su desnudez. Al punto de vista humano, más bien, yo diría, pareciera que la vida de Jesús fue un fracaso. Pareciera que la vida de Jesús fue una derrota. Insultos, desprecios. No podemos juzgar, por supuesto, que todo fue mal. Por supuesto que no. Hubo siempre hombres y mujeres que vivieron a la altura de sus principios y que nunca se avergonzaron de él. Hombres y mujeres que por su vida piadosa motivaron a Jesús, dándole a conocer que su esfuerzo no era en vano. Mientras estaba allá en la cruz, quizá se acordó de Nicodemo, un alma noble y buena, que aunque era de la élite del sacerdocio, no se avergonzaba de saber que creía en él. O quizá puedo pensar en los gentiles, aquellos que vinieron a Jesús y que por ser gentiles no podían entrar al templo, pero que se quedaron allá afuera en los atrios y le mandaron a decir a Jesús: ven, te queremos ver. O quizás podemos recordar el incidente de la Dulce María, aquella que había sufrido, que había batallado tanto en su vida espiritual, que el Señor la había perdonado porque había cometido muchos pecados, pero que vino ante Jesús y le derramó un vaso de alabastro para ungirlo para su muerte. O quizá podemos pensar en el mismo preso o más bien el mismo crucificado que estaba al lado de él, como un vaso de agua fría para un caminante en el desierto. Lo escuchó decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy es diferente. Hoy es distinto. Somos diferentes. ¿Qué clase de seguidores somos? ¿Qué clase de cristianos somos? Al ver a Jesús, al conocer de Jesús, al conocer sus principios, ¿cuál es nuestra actitud? Hoy, multitudes recurren a cines, a teatros, en busca de placer. Se abarrotan los lugares de la diversión. Se abarrotan las playas en estos tiempos. ¿Y cómo están los cultos? ¿Cómo está la lectura de la palabra de Dios? Multitudes buscan la riqueza material, pero no hacen ningún esfuerzo por obtener la riqueza espiritual. Hay muchos que no tendrían ninguna traba
para decirle a Jesús, no te queremos. Tu presencia me trae pérdidas. No quiero saber nada con la religión. Muchos otros no vacilarían en traicionar su fe, no vacilarían en traicionar sus principios por alguna ventaja terrenal, alguna ventaja económica, dándole un beso a su Señor por 10,000 pesos, 1,000 pesos. No sé. Este es el mundo al cual nosotros llamamos cristiano. Pero la pregunta sigue. Y hoy te llega, mi hermano, mi hermana, ¿qué harás de Jesús? Lo que hagas ahora está vinculado a tu futuro, a tu salvación. ¿Podrías hoy una vez más tomar la determinación y aún con nuestra débil fuerza de voluntad decirle al Señor, Señor, lo dejo todo por ti? Decido seguir siendo fiel. Quiero irme contigo. ¿Estarías dispuesto a renunciar al mundo, a sus pasiones, a aquellas cosas que te hacen daño, que te perjudican para tu salvación? ¿Podrías hoy decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida una vez más. Quiero seguir siendo fiel a ti. Deseo que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Carga de pecados dejé, fue allí por fe lo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Lávame en la sangre del Señor.
alturas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Paz plena hay en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis siervos juntos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su paz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Quiero invitarles, mis hermanos, a terminar con una oración. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por dar a tu Hijo. Muchas gracias porque nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Es verdad, a veces actuamos como mucha gente de aquel tiempo. Es verdad, querido Dios, que muchas veces decimos, si yo estuviera en el lugar de aquellos, yo no hubiera hecho eso, pero sé que con nuestra actitud muchas veces pecamos, muchas veces le ofendemos. Y en esta noche, nuestro Dios, te suplicamos que nos perdones. Hoy una vez más aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Hoy una vez más en esta noche tomamos la determinación de seguir siendo fieles porque queremos vivir contigo en el reino de los cielos. Gracias, Jesucristo, te alabamos porque viniste a comprarnos, porque viniste a rescatarnos. Muchas gracias, Jesucristo. Y también alabamos y agradecemos al Espíritu Santo porque está trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Muchas gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, te lo agradecemos, lo pedimos solamente por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, que el Señor les bendiga. La más fascinante historia que el hombre puede contar es la de su propia redención. En medio de la oscuridad y el pecado, el pueblo que andaba en tinieblas vio una luz, una gran luz. En medio de la oscuridad, una luz del cielo lo anunció, y el Mesías nació. Colmado de gracia creció y vivió, lleno del Espíritu de Dios, en el desierto triunfó. La redención de la humanidad, que se planeó aún antes de su creación, había llegado. Aleluya, gloria al Mesías, gloria al Cordero de Dios.
es el Señor, digno es el Señor.